Conocer las diversas culturas es misión. Un mundo de formas, colores y símbolos que trascienden fronteras y épocas es arte. Arte y misión, arte y sonido. MUSMI, arte sonoro. El podcast del Museo Misionero Intercontinental, disponible en todas tus plataformas de podcast y nuestra app MG Online. Hola a todos, padrinos, madrinas y público en general que nos acompaña. Soy Fernanda González, museógrafa y curadora del Museo Misionero Intercontinental, y les doy la bienvenida a nuestro podcast MUSMI, Arte Sonoro. Hace unos días celebramos la Semana Santa, una época llena de actividades litúrgicas dentro de la Iglesia Católica. Una de las más tradicionales es la visita a las 7 casas, que ocurre el Jueves Santo. Este año recorrimos distintos templos ubicados en la periferia del centro histórico de la Ciudad de México. Aunque todos poseen gran belleza, hay uno que siempre capta mi atención. Su fachada sencilla oculta una esencia única. Aunque es un templo católico, sus rituales y estética distan de lo convencional. En él se observan murales inspirados en el Medio Oriente y personajes con túnicas que recuerdan a las del judaísmo antiguo. Todo en él parece distinto. En muchas ocasiones, se suele tener una imagen muy uniforme del catolicismo y la manera de practicarlo, pero la realidad es mucho más rica y diversa, ya que dentro de la misma fe coexisten distintas tradiciones y formas de culto. En México, uno de los templos católicos que es sede de la Eparquía Greco-Melquita Católica de Nuestra Señora del Paraíso, se encuentra en la calle Venustiano Carranza del centro histórico de la Ciudad de México. El templo de Porta Coeli, donde se celebra el rito bizantino de Medio Oriente y es la única iglesia en el centro histórico que lo ofrece en español y en griego. Ellos lleven las piedras de los campos, el árbol salvaje apega su centro. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre los tronos se oye su canto. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. También conocido como el Templo del Perpetuo Socorro, este recinto tiene sus raíces en el siglo XVI, cuando los padres dominicos compraron el terreno para fundar el colegio. Fue hasta el 22 de mayo de 1711 que se le dio el nombre de Porta Coeli, que significa Puerta del Cielo. Entre sus estudiantes más destacados encontramos a Fray Servando Teresa de Mier. Con el paso del tiempo, el templo vivió varios cambios. Durante la Guerra de Reforma, el colegio fue expropiado y vendido. El templo fue transformado en archivo del gobierno y años más tarde, en 1952, fue restaurado como espacio de culto y entregado a la comunidad melquita, integrada por inmigrantes provenientes del Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Hoy, Porta Coeli no solo resguarda la espiritualidad del rito melquita, también es un espacio donde se entrelazan el arte y la fe. Su fachada, restaurada en estilo neoclásico, da paso a un interior lleno de color y simbolismo. Lo más llamativo son sus murales, elaborados con mosaicos de estilo bizantino, influenciados por la arquitectura religiosa del Medio Oriente e inscritos en español, árabe y griego. El mural central, ubicado frente al altar, representa a la Santísima Trinidad, con Jesús rodeado por sus apóstoles. También aparecen figuras clave de los primeros siglos del cristianismo, como San Atanasio o San Cirilo. La imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, rodeada de ángeles, completa esta escena de profunda belleza espiritual. Alrededor del templo se pueden admirar otros murales que narran escenas del Evangelio, la Anunciación, la Natividad,
la Madre de la Luz, Pentecostés, la Dolorosa y la Quimisis, también conocida como la Dormición de la Virgen. Como muchos recintos históricos del país, Portacelli no fue ajena a los sismos de 2017. La fachada de cantera, los muros de piedra y tenzontle, e incluso la torre del campanario sufrieron daños. Afortunadamente, gracias al apoyo de la Fundación Carlos Slim y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue posible restaurarla para devolverle su esplendor. Portacelli es un templo de apariencia modesta y discreta en comparación con otras iglesias del centro histórico, pero es un tesoro oculto entre sus calles. Un templo que merece ser conocido, valorado y visitado. Los invito a vivir la experiencia artística y espiritual que se asoma por la puerta al cielo. Musmi, arte sonoro. ¿Sabías que Portacelli fue el lugar del Cristo Negro que ahora se venera en la catedral? Durante el siglo XVIII, según cuenta una leyenda, esta milagrosa imagen salvó la vida de un hombre al que querían envenenar. Cuando la iglesia de Portacelli se convirtió en archivo del gobierno, el Cristo Negro fue retirado debido al riesgo de perderse. Por suerte, con el tiempo fue colocado en el altar del perdón de la Catedral Metropolitana, y en el templo Portacelli se conserva una réplica exacta. Musmi, arte sonoro. Imagina un viaje alrededor del mundo, desde el lejano oriente hasta África, pasando por América, sin salir de la ciudad. Visita el Museo Misionero Intercontinental y conoce las tradiciones, la historia y el arte de nuestros países de misión, desde el sol naciente de Japón hasta la sabana africana de Kenia, o por la enigmática Corea, la excéntrica Indonesia o la riqueza cultural de Guatemala hasta la imponente diversidad de la Amazonía. El Musmi te lleva a un viaje sin fronteras. Visita el Musmi, Museo Misionero Intercontinental. Vive el encuentro entre culturas. Avenida Insurgente Sur, 4135, Santa Úrsula Xitla, Tlalpan, Ciudad de México. Ingresa a nuestras redes sociales, conoce nuestras sedes y galería virtual. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. México, 1932. Se crea la primera frecuencia católica en México, la XEXQ, en la ciudad de Querétaro, fundada por el padre Rafael Guízar y Valencia. En 1935 se creó la emisora XEXE, conocida como Radio Cristo Rey. Radio Cristo Rey. Fundada por el sacerdote Francisco Gómez Vega. En los años siguientes, otras estaciones de radio católica comenzaron a surgir a lo largo y ancho de la nación, incluyendo XEJP, Radio Educación, Radio Frontera y Radio Paz. Radio Paz presenta Un encuentro con Jesús. MG Radio Misionera nace un 1 de marzo de 2022, con el respaldo y bendición de Misioneros de Guadalupe. MG Radio Misionera. Sumándonos a esta gran obra de evangelización. Misioneros de Guadalupe, alegría, agradecimiento y generosidad. Continuamos juntos difundiendo el mensaje de Dios a través de nuestra frecuencia digital, misionerosdeguadalupe.org, y en nuestra app MG Online. Hagamos de Dios un instrumento. Puede ser madrina o padrino. MG Radio Misionera. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. Musmi, arte sonoro.
el alma de los objetos. En esta ocasión exploraremos una celebración que resuena en todo el mundo, el Día del Niño. Aunque la fecha varía según el país, el propósito que une esta fiesta es el mismo: reconocer la importancia de la infancia, promover sus derechos y celebrar la alegría que los niños y las niñas aportan a la sociedad. Hoy nos adentraremos en el Kodomo no Hi, el Día de los Niños en Japón, celebrado cada 5 de mayo. Esta festividad, conocida en el pasado como Tango no Seku, tiene sus raíces en una tradición china adoptada durante el periodo Nara en el siglo VIII. Con el tiempo, ha ido transformándose. Originalmente estaba dedicada exclusivamente a los niños varones, mientras que las niñas contaban con su propia celebración, el Hinamatsuri o Día de las Niñas. En la actualidad, el Kodomo no Hi es una forma de oración por el bienestar y el crecimiento saludable de los niños. Para conmemorarlo, las familias decoran sus hogares con los llamativos koinobori o carpas voladoras. Estas coloridas figuras que ondean al viento se han convertido en el símbolo más representativo de la festividad y en nuestra pieza del mes. Pero ¿cuál es el verdadero significado para las familias japonesas? Vamos a descubrirlo. Kodomo no Hi es el Día de los Niños y es una fiesta nacional de Japón. Y esto se celebra para que los niños crezcan grandes y sanos. El Día del Niño se celebraba el 5º día de la 5ª luna del calendario lunar chino, pero cuando Japón cambió del calendario chino al calendario gregoriano, pasó a ser el 5 de mayo. Este día del Tango no Seku era dedicado a los niños varones, y no fue hasta más tarde, en el 1948, cuando la fiesta del Kodomo no Hi, el Día de los Niños, se hizo nacional y pasó a ser a los niños en general, tanto niños como niñas, aunque siempre ha tenido una carga más masculina. Kyonobori o carpas voladoras. Los kyonobori son banderas en forma de carpa que se cuelgan durante el Kodomo no Hi, como símbolo de fuerza, perseverancia y superación. Su diseño está inspirado en una leyenda china que relata cómo una carpa, al nadar contra la corriente y ascender una cascada, se transforma en dragón. Esta imagen simboliza el deseo de que los niños crezcan fuertes y capaces de superar cualquier desafío. Por lo general, se colocan en un mástil al aire libre. En la parte superior se sitúa una veleta giratoria, seguida por una manga de viento que representa el flujo del agua. Debajo se cuelgan las carpas en este orden. Primero una negra, de nombre Magoi, que representa al padre. Luego una roja, de nombre Igoi, que simboliza a la madre. Y finalmente, otras más pequeñas, una por cada hijo o hija. Más allá de su atractivo visual, los koinobori llenan el cielo de color y movimiento, creando un ambiente festivo que refleja el amor, la esperanza y los buenos deseos que las familias japonesas depositan en el futuro de sus hijos. Muchas gracias por acompañarnos en Musmi Arte Sonoro. Nos despedimos, no sin antes recordarles que se mantengan atentos a las actividades del Musmi que estaremos anunciando en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Museo Misionero Intercontinental. Les deseo mucho éxito, nos vemos el mes que viene, hasta la próxima. El guión de este episodio fue escrito por Fernanda González y Cintia García, con las voces de Víctor Bravo y Fernanda González, y la realización por Anuar Ricardo. El podcast del Musmi Arte Sonoro es una producción de Misioneros de Guadalupe.